Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a la señora presidenta y citante Maritza Martínez. También un saludo muy especial a todos los senadores aquí presentes, a mis colegas del gobierno, a los entes de control. El senador Sierra dijo algo que es muy cierto, y es que estamos adoleciendo de una falta de infraestructura gigantesca en este país. Y es un tema que viene de muchas décadas, no es un tema que se inició hace 3 años, o hace 6 años, o hace 9 años. El país, desafortunadamente, no ha tenido los recursos, o no ha tomado la decisión de adjudicar los recursos a la construcción de la infraestructura por muchísimo tiempo. ¿Y por qué ocurre eso? Pues acá yo creo que el viceministro de Hacienda puede dar una explicación mucho más científica, pero yo se las hago un poco más, en el idioma común. El país Colombia tiene un recaudo de impuestos muy bajo. En Colombia se recaudan impuestos por menos del 15% del Producto Interno Bruto. Si vamos a países cercanos a los nuestros, por ejemplo el Brasil, uno encuentra números superiores al 30%. Entonces, hay una capacidad muy baja del Estado de recaudar impuestos. Y hay muchas demandas por ese poco recaudo. Esas demandas comienzan, obviamente, por las pensiones. Es el mayor rubro de los gastos aquí en Colombia. Está muy concentrado en pocas personas, altamente subsidiado en esas personas, y eso afecta significativamente el presupuesto público. Luego viene la necesidad de la defensa, porque hemos tenido una insurgencia que ha estado buscando destruir las instituciones de este país y ha tocado defenderse. Es un costo muy alto. Y vienen los costos normales de lo que es la educación, de lo que es la salud. Al final del día, en esta secuencia de prioridades, ya por muchas décadas, Colombia ha asignado muy pocos recursos a la infraestructura. Y como consecuencia de muchas décadas de esta evolución, es verdad que tenemos una infraestructura que está en muy mal estado. Ahora, por primera vez en muchas décadas, senadora, por primera vez en muchas décadas se está haciendo un gran esfuerzo de cambiar esa foto. Y por eso es que nosotros no solo lanzamos el programa de 4G, sino el programa de las vías de la prosperidad en el INVÍAS, y por eso se ha venido trabajando en todos los aeropuertos del país, en los principales puertos, buscando mejorar la infraestructura del país. Nosotros hemos invertido en estos últimos 6 años del gobierno del presidente Santos más del triple de lo que se invirtió en los 8 años, por ejemplo, del gobierno Uribe, que a su vez invirtió muchísimo más de lo que en su momento se invirtió en los gobiernos anteriores. Pero esto es algo que tiene que hacerse poco a poco, porque no vamos a poder resolver un problema de 50 años o 100 años en 3 o 4 años. Yo creo que esa es la primera observación. Ahora, este programa tan grande que estamos llevando a cabo no es irresponsable, como lo dice el senador Robledo. Todo lo contrario. Lo irresponsable, senador Robledo, es no hacer nada. Eso es lo irresponsable. Y sí me gustaría ir uno por uno de los temas que usted dijo para ver, las críticas que se han venido haciendo y por qué no son verdaderas. Por ejemplo, que estas son vías que tienen bajo tráfico. Falso. Estas son las principales vías del país y de hecho se han podido concesionar estas vías precisamente porque son las que mayor nivel de tráfico tienen. Segundo, que son desilvanadas. Falso. Estas son las principales vías que se tienen en el país
para movilizar la gente y para movilizar la carga. Nosotros hicimos un estudio muy concienzudo con el Departamento de Planeación Nacional, con FEDesarrollo, con la Cámara Colombiana de Infraestructura, para identificar el Plan Maestro de Desarrollo de Vías del país. Ese se publicó en noviembre del año pasado. Y si usted va a ver ese estudio, en ese estudio están los principales corredores viales del país. Y las necesidades viales que no estaban surtidas en ese momento son principalmente aquellas que estamos llevando a cabo con el programa de 4G y con las vías de la prosperidad. Ahora, no se cumplen todas. De hecho, solo para el primer periodo de 10 años que analizamos, en los primeros 5 años vamos a tener la construcción de 4G, pero todavía no están programados los siguientes 5 años. El monto de inversión que hay que hacer según el plan de maestro de transporte en ese segundo quinquenio es mucho mayor, inclusive en cifras, de 4G. Entonces, dimos el primer gran paso. Estamos en el proceso de dar el primer gran paso, pero ese ritmo lo vamos a tener que mantener. Y si vemos nosotros las proyecciones del Plan Maestro de Transporte, lo tenemos que mantener por 2 décadas. Si logramos mantener el ritmo que estamos teniendo ahora por 2 décadas, vamos a tener una infraestructura comparable a la que tienen países como Chile o como México, que son los ejemplos de infraestructura en esta región. Ahora, usted habla de que son negocios riesgosos. Eso es interesante, porque las agencias crediticias le dieron a estos proyectos calificación de inversión. Y tan bueno es el efecto crediticio, senador, que la primera colocación de papeles, la primera financiación que se obtuvo para 4G no fue en Colombia, fue una misión que se hizo levantando recursos en Estados Unidos y en Europa. ¿Y quién las compró? Los fondos de pensiones de Estados Unidos y los fondos de pensiones de Europa. Otro tema muy importante que debemos tener aquí en cuenta es que es conveniente que entren los fondos de pensiones. Como bien le dije, ese dinero lo están comprando, esos papeles los están comprando los fondos norteamericanos y europeos. ¿Por qué? Si nosotros vamos a ver el problema que tienen hoy en día en Europa, o que tienen en Estados Unidos, tienen en Canadá, es que tienen una población que se quiere retirar y quiere tener un buen retiro. Un retiro basado en los rendimientos de las inversiones y no en el subsidio del gobierno central. Hoy en día en Canadá, por ejemplo, que ha sido uno de los inversionistas importantes en eso, los fondos de pensiones han tomado la decisión de que quieren tener por lo menos el 10% de su portafolio en finca raíz y por lo menos 10% de su portafolio en infraestructura. ¿Por qué? Porque eso no está sujeto a las fluctuaciones, por ejemplo, del mercado de valores, y no está sujeto tampoco a los problemas crediticios de los gobiernos. Aquí en Colombia no solo están invirtiendo en infraestructura, sino están invirtiendo, por ejemplo, en centros comerciales, están invirtiendo en edificios de oficinas. Entonces sí queremos darles la tranquilidad a ustedes de que aquí no se está haciendo algo irresponsable, se está haciendo algo que de hecho está siendo utilizado como ejemplo en América Latina, de cómo se pueden atraer fondos a largo plazo para construir infraestructura. Ustedes que están en el Congreso saben la precariedad fiscal que tenemos, precisamente en estos debates que estamos teniendo ahora de presupuesto. Sería impensable en esta situación fiscal que tenemos tener un programa de 70 billones de pesos de infraestructura como el que tenemos entre puertos, aeropuertos y carreteras. La plata no existiría. Y eso es posible hacerlo fundamentalmente porque tenemos acceso a los peajes y porque estamos haciendo acuerdos de muy largo plazo.
Aquí uno de los senadores, mi buen amigo el senador García, mencionó el Ecuador. Fíjese en el Ecuador los problemas que están teniendo ahora. Ecuador, en el momento en que tuvo el boom petrolero, utilizó las reservas fiscales del país, las reservas en dólares, para construir vías. Cuando se le acabaron las reservas en dólares, hizo hipotecas contra sus exportaciones de petróleo futuras a gobiernos como el gobierno de China para que les hicieran obras. Y ahorita están sin 5. Y están tan sin 5 que ni siquiera están pudiendo hacer el mantenimiento de las vías. Por eso es que las compañías ecuatorianas están viniendo a Colombia a construir. Cero trabajo en el Ecuador, porque lo hicieron de una forma irresponsable y no sostenible. La forma responsable de hacerlo es como lo estamos haciendo nosotros. Lo estamos haciendo con peajes, lo estamos haciendo con compromisos a largo plazo. Y en el tema de los peajes, antes de entrar ya en el tema de la senadora Maritza, que es lo que importa, nosotros siempre hacemos el siguiente cálculo, y es el cálculo que le hemos mostrado a los usuarios, que le hemos mostrado a los camioneros, y es, si yo tengo en la vía en estado actual, ¿cuánto cuesta transitar por esa vía? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta ir, o cuánto costaba ir de Bogotá, por ejemplo, a La Dorada? X. Si yo hago una nueva vía y pongo unos peajes, la pregunta es, ¿cuánto me ahorro en tiempo? ¿Cuánto me ahorro en costo de operación vehicular? ¿Y cómo se compara eso con el aumento del peaje? Y nosotros siempre nos aseguramos que las mejoras en el costo de operación vehicular y las mejoras en tiempo exceden muchas veces el costo adicional del peaje. Sí generan competitividad. No es cierto lo que usted dijo, senador Robledo. En la mayoría de los orígenes destinos estamos teniendo ahorros superiores como resultado de estas obras al 30%. Inclusive en algunos van a ser del 50%. Por ejemplo, para ir de su ciudad, de Manizales, a Cartagena, probablemente está hablando uno en carro de 25 horas. Es un viaje muy lejano. Con las vías que se están construyendo, Pacífico 3, Pacífico 2, Mar 1 y Mar 2, va a poder estar en el Urabá en cuestión de 6 o 7 horas. 6 o 7 horas. Y un costo de operación vehicular. En kilómetros pasado. En kilómetros no tengo la cifra, pero estoy seguro. ¿Los costos se definen en kilómetros? No, señor. Los costos los define la calidad de la vía, las curvas, las inclinaciones y la calidad del pavimento. Entonces, lo que usted dijo no es cierto. Hay ahorros en tiempos de viaje superiores al 30% y hay ahorros en costos superiores al 20%. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es muy importante, es un cambio cualitativo en la infraestructura del país, es algo que el país se demoró muchísimo tiempo en hacer. Ahora, vamos al llano. Primero, senadora, estamos muy comprometidos con sacar adelante este proyecto. Segundo, es muy importante en estos proyectos de largo plazo que haya consistencia en las posiciones y que se cumplan los compromisos de todas partes. Y el problema que estamos teniendo ahora, o que hemos venido teniendo, tiene mucho que ver con las posiciones de las diferentes personas. Arranquemos con el contratista. El contratista mismo fue el que propuso el proyecto. Este es un proyecto de iniciativa privada. El contratista mismo fue quien propuso tener el riesgo de tráfico. O sea, si el tráfico era menor, se tenía la concesión por más tiempo. Eso lo aceptó el contratista. Y ahora, por unas declaraciones que usted misma nos mostró, el contratista está diciendo que ya no le dan las cuentas. Pues eso es inaceptable. Es inaceptable y la procuradora lo dijo, ella va a estar vigilante
para que ese contrato se cumpla. Ese contrato tiene que arrancar, creo que es el 11 de diciembre, y si el 11 de diciembre ese contrato no ha arrancado, ese mismo día comienzan los procesos de multas y caducidad de ese contrato. Ahora, no es solo el contratista, fíjese los municipios, aquí tenemos al concejal de Puerto López. Este proyecto se planeó, y usted lo sabe, senadora, por más de 3 años, entre el periodo de diseños, el periodo de evaluación, de socialización y licitación, todo junto pasaron más de 3 años. En ese periodo, ese proyecto fue discutido en todas las instancias cientos de veces. Yo fui con usted muchas veces a Casillas, fui muchas veces a Cumaral. Tomamos decisiones muy importantes, como por ejemplo eliminar el peaje de Vanguardia. Todo se concertó. Estuvimos en Puerto López, estuvimos en Puerto Gaitán. Y no solo tuvimos ese tipo de socializaciones, sino que legalmente, cuando ya se tiene que sacar una resolución de peajes, se tiene que demostrar la socialización efectiva que se hizo. Tenemos todas las grabaciones, todas las actas de lo que se hizo. Ahora, ¿qué ocurrió cuando llegó la hora de ejecutar el proyecto? Cuando íbamos a ejecutar el proyecto, senadora, en el mes de enero, hubo un cambio en el liderazgo del departamento. Cambiaron los alcaldes, cambiaron el gobernador, etcétera, y vinieron los alcaldes y dijeron que ellos ya no querían las alzas de los peajes, que eso que se había acordado en conversaciones de muchos años ya no valía. Ahora, ¿qué ocurre, senadora? Tenemos que ser todos consecuentes y consistentes en el tiempo. Entonces dijimos, bueno, pues si ustedes no permiten un aumento de los peajes, pues vamos a recortar obras. Entonces se rediseñó el proyecto, eliminando las obras entre Puerto Gaitán y Puente Arimena. Y esa frase que usted tiene de enero 22, efectivamente yo la dije, porque ellos dijeron lo siguiente: sin embargo, si aceptamos un aumento parcial con el objetivo de hacer verbas. Entonces les dijimos, perfecto, entonces no vamos a tener el aumento que se había pactado originalmente, vamos a tener un aumento mucho menor, y en vez de hacer Puerto Gaitán, Puente Arimena, vamos a hacer verbas, y eso se dijo. Y en ese sentido íbamos para el inicio de las obras. Las obras debían haber arrancado en junio. ¿Y ahí qué ocurrió? De nuevo volvió el liderazgo del departamento del Meta y nos dijeron, cambiamos de opinión. El desarrollo de la vía de Puerto Gaitán a Puente Arimena es demasiado importante para la frontera agrícola. Queremos volver al acuerdo original. Entonces tuvimos, bueno, pero entonces tenemos que asegurarnos que la gente de Puerto López y la gente de Puerto Gaitán tiene de nuevo esta socialización y nos dicen que están de acuerdo. Y así se hizo. Y cuando ya estábamos de acuerdo en Puerto López y Puerto Gaitán de volver al esquema original, fue que se sacaron las resoluciones y se adoptó esta solución. Entonces, hasta ese momento volvimos otra vez a tener consistencia. Por eso se demoró 6 meses el arranque de las obras, por eso ahora está en diciembre, por ese vaivén que se dio en el tema de los peajes. Ahora, necesitamos también constancia y coherencia en el departamento. Y la cuestión o la historia de la transacción que ustedes dijeron fue exactamente como ocurrió. Había un compromiso firmado del departamento del Meta que permitió hacer el contrato de Bogotá-Villavicencio, el que está en curso. A mitad de camino, el departamento del Meta dejó de hacer los aportes y nos expresaron su preocupación de que esos aportes fuera al departamento del Meta. Entonces, ese dinero lo hemos venido poniendo nosotros de capital propio de la ANI. Ahora, a cambio de eso, porque nosotros también tenemos que mantener la lógica y la legalidad de nuestros gastos,
Se hizo un acuerdo de transacción que fue aprobado por un juez, que fue inclusive monitoreado por la Procuraduría, de que esos recursos se iban a utilizar entonces en este proyecto. Y fue el propio departamento el que dijo que quería hacer las obras más cercanas a Villavicencio. Esa no fue una imposición nuestra, fue voluntario. Y así se acordó. Entonces, volviendo al tema de coherencia y consistencia, nosotros necesitamos coherencia y consistencia en el departamento. Necesitamos que se hagan esas obras, porque si esas obras no se hacen, pues quedamos en una situación ridícula en que hacemos una doble calzada, por ejemplo, hasta Casillas, y la parte más crítica entre Fundadores y Ciudad Porfía queda en calzada sencilla. Entonces, necesitamos coherencia. Y obviamente se necesita coherencia de la nación. Nosotros tenemos que cumplir con las cosas que hemos prometido. Y aquí vale la pena también mencionar, gobernadora, todo lo que, perdón, senadora, todo lo que se está haciendo en el departamento en la Altillanura y el departamento del Meta. En este momento están contratados, algunos terminando construcción, otros iniciando construcción, pero más de 7 billones de pesos en obras. Y quiero decirle cuáles son ellos. En el tramo 2 de la vía Bogotá-Villavicencio estamos invirtiendo 2 billones de pesos. Esas obras deben terminar en su totalidad en diciembre del año entrante. Ya están la mitad de esas obras en funcionamiento a partir de las obras que pusimos en operación la semana pasada. Arrancó la semana pasada también la obra en el tercio cercano a Villavicencio, son otros 2 billones de pesos de inversión. Tenemos en proceso de preconstrucción y poniéndole mucha presión al contratista para que cumpla los tiempos, entre Villavicencio y Yopal, 1.5 billones de pesos en obras. Y entre el Secreto y el Cisga, que es la vía alterna entre Casanare y el Altiplano, estamos invirtiendo 400.000 millones de pesos. Y está este proyecto, el proyecto de la malla vial del Meta, que tiene 1.2 billones de pesos de inversión. Todo eso sumado son 7 billones de pesos. Eso nunca se hizo en los llanos. Ahora, ¿que falta más? Sin duda falta más, ¿no? Por ejemplo, el INVIAS está trabajando en los diseños de Puente Arimena, donde terminaría este proyecto, hasta Puerto Carreño. Y que hay que hacer aún más, no tengo la menor duda. Pero nunca se ha hecho tanto como se está haciendo ahora. Y vamos a estar vigilantes a que el contratista cumpla, vamos a estar vigilantes a que la gobernación cumpla, vamos a estar vigilantes a que los municipios nos cumplan. Y siempre con el espíritu de desarrollar la infraestructura de este país. Ahora, me gustaría ir uno por uno de los temas que los senadores nos plantearon acá. Pues el senador García nos habló de la vía de Pasto-Popayán, el cuello de botella que eso representa. Esa es una de las concesiones de tercera ola, pero desde que cayó el precio del petróleo, pues tuvimos que recortar nuestras aspiraciones. El presidente correctamente dijo que la primera que se iría a aprobar era esa, y yo espero que así sea, yo preferiría que en ese tema hablara el Ministerio de Hacienda. El senador Macías preguntó sobre la transversal del Cisga, sobre Santana Mocoa Neiva y sobre Neiva Girardot. Ahí le tengo muy buenas noticias, senador Macías, y es la construcción de transversal del Cisga comienza hoy. Cisga el Secreto. ¿O no fue usted el que preguntó eso? No, fue el senador Milton, perdón.
Usted preguntó entonces por Santana, Mocoa, Neiva. La acta de inicio de construcción se firmó ayer. Esa es una muy buena noticia. Son 3 años de construcción. Y se firma mañana el acta de inicio de construcción de Girardot Neiva. Esa tiene, creo que 4 años de construcción. Nosotros sí vamos a tener peajes adicionales en esa vía. Y siempre lo hemos dicho así. Esa vía, al igual que las otras vías que hemos hablado, necesitan de ingresos de peaje para financiarse. Y en los 3 años que estuvimos en el diseño de esas vías, en las socializaciones de esas vías y en las licitaciones de esas vías, eso siempre se dejó claro. Lo importante, senador, es que el costo de transitar va a ser menor. O sea, el ahorro que va a tener transitando por la mejor vía, por el menor tiempo, va a ser superior al delta de peaje que usted va a pagar. Una aclaración. Nosotros... ¿sí? Una aclaración. Nosotros nunca en el paro camionero dijimos que no habrían más peajes, nunca. En el paro camionero lo que ellos pidieron es consúltennos antes de poner los peajes, y así lo hemos hecho. Yo personalmente, aquí con el viceministro Dimitri, nos hemos reunido con todos los líderes camioneros, tramo por tramo, troncal por troncal, mostrándoles el análisis de costo antes de las obras, de costo de operación del vehículo antes de las obras, de costo de operación posterior a las obras, cuál es la ganancia que van a tener en eficiencia y cómo se compara con el aumento del peaje. Y por cierto, ellos nunca han dicho que están en desacuerdo con esas cifras. Lo que ellos dicen es otra cosa. Lo que ellos dicen es que ese margen, ese beneficio, lo van a acabar capturando son los generadores de carga y no ellos, que por eso les preocupa. Pero ese ya es un tema de regulación. Es un tema de cómo funciona el mercado, pero ellos no han puesto en discusión la diferencia de tiempos, la diferencia de costos y cómo el delta de peajes es muy inferior a esas mejoras en costos y a esas mejoras en tiempos. CISGA empieza hoy, sí. Buena noticia, ¿no? Bueno, entonces, senador Mora, usted mencionó que quedaba faltando el tramo de Cúcuta-Ocaña, eso es así, pero estamos tratando de viabilizar una iniciativa privada. La parte más costosa de Cúcuta-Ocaña es entre... estoy tratando de acordarme las poblaciones de Sardinata, sí. De Sardinata a Ocaña es la parte más costosa, que hay que subir el Alto del Pozo. Pero entre Cúcuta y Sardinata es relativamente plano y no es tan costoso hacer la vía. Entonces estamos viendo si es posible a través de una iniciativa privada hacer ese tramo con base a peajes. Yo creo que en cuestión de un par de meses nosotros podremos tenerle una respuesta, senador, por lo menos a esa mitad. Sí. Y estamos sin duda muy pendientes de obtener recursos para la vía alterna de Urimaco. Una alternativa es ponerla dentro de ese proyecto. Con relación al puente Mariano Ospina, vamos a aplicarle al puente 2.8 mil millones de pesos en lo que es su repotenciación, y la repotenciación comienza la semana entrante. Entonces, eso nos debería asegurar que tenemos una buena comunicación hacia Ocaña, mientras hacemos una solución más definitiva de lo que es la comunicación entre Cúcuta, el Zulia y Sardinata. Bueno, senador Robledo, yo ya creo que le respondí todas sus críticas. Sí, el senador Sierra preguntó. Bueno, Manizales Mariquita también es uno de los corredores que está en la tercera ola, por eso está pues suspendido.
Pero el ministro, que es de Manizales y muy interesado en ese corredor, nos ha dicho que busquemos la forma, un poco como estamos haciendo entre Cúcuta y Sardinata, de ver cómo logramos hacer el máximo posible de obras en ese corredor con los peajes que se puedan colocar en esa vía. También hay unas obras que está llevando a cabo el Invías, que Carlos pues les comentará ahora más tarde. En ese corredor se ha invertido muchísimo dinero, también se los va a decir Carlos, pero en los últimos años las inversiones han sido muy cuantiosas y esperamos seguir teniendo grandes inversiones allí. Bueno, hay una buena noticia, sin duda, que nos anunció el ministro de Hacienda el día de ayer en Cúcuta. Estoy seguro, como resultado de mucha gestión aquí del senador Mora, de que un proyecto que se nos estaba embolatando, que es el proyecto de Cúcuta-Pamplona, va a poder salir adelante. ¿Cuál fue el problema allí? Cuando nosotros planteamos los aportes gubernamentales, estábamos asumiendo el tráfico que tenía anteriormente esa vía, antes del cierre de la frontera. Y como consecuencia del cierre de la frontera, la caída de tráfico ha sido muy importante, entonces hubo que replantear el proyecto, pero requería de más recursos por parte de la nación. No recursos en el corto plazo, recursos en el muy largo plazo, pero de todas maneras recursos, y el ministro de Hacienda nos dio esa gran noticia el día de ayer de que esa vía va a ser una realidad. La senadora Galvis nos recuerda la importancia de la doble calzada en Puente Gambote, eso lo tenemos clarísimo. Hay un presupuesto en el fondo de adaptación para hacer el segundo puente de Gambote, y tenemos también una APP en proceso, ya en las fases finales de aprobación, que construiría la doble calzada entre Cruz del Viso y Arjona, de la cual hace el puente. Entonces eso se va a poder volver una realidad. Bueno, el senador Milton preguntó 1000 cosas, ¿no? Preguntó sobre todas las vías del país, todas las vías del país. En Bogotá, Villavicencio, me confirmó aquí el gerente a cargo de la concesión que las peticiones que nos había hecho el alcalde de Quetame y que estuvimos discutiendo en la visita a Quetame de la semana pasada, ya firmamos el acta para comprometernos y llevar a cabo las obras que nos estaba pidiendo. En Bogotá, Girardot, le quedo debiendo la respuesta sobre la doble calzada del Paso a Girardot. No tengo una respuesta para eso, le quedo debiendo esa. Cisga el secreto, con mucho gusto me reúno con los alcaldes. No hemos hecho ningún cambio en alcance, solo para tranquilidad de ellos. Lo que siempre se ha socializado, lo que se licitó, es lo que se va a hacer, y las obras pues arrancan hoy. En el tema de perimetral de Oriente, yo también uso mucha esa vía, a mí me gusta ir mucho a Guatavita, pero eso que usted está viendo hasta ahora es rehabilitación. La rehabilitación es el alcance que se tenía para esos tramos. La obra significativa es la obra que vamos a tener entre La Calera, Choachí y Cáqueza, y esas obras ya arrancaron. La obra nueva es fundamentalmente eso, es el anillo que va a Cáqueza, Choachí, La Calera. El resto de las obras son de mejoramiento y de rehabilitación, y se está haciendo mejoramiento y rehabilitación a pedido de la gobernación en el periodo pasado, cuando se diseñaron los alcances de esas vías. Doble calzada Zipaquirá-Obaté, tenemos una APP en curso, estamos optimistas que la vamos a poder viabilizar. En calle 13 estamos diseñando ya, o finalizando los diseños del tercer carril entre Mosquera y el río Bogotá, y se podría iniciar la construcción en enero.
Eso se financiaría con los peajes que actualmente existen, no habría cambios en los peajes. Girardot Puerto Salgar ya arrancó construcción. Villeta, el cuello de botella entre Villeta y Guaduas, arrancó la obra desde el frente de Guaduas en el intercambiador de San Miguel. Esperamos poder entregarlo este año. Con ese contrato de Ruta del Sol 1 vamos a poder hacer más o menos 500.000 millones de pesos en obras, que no alcanza. Por eso estamos también trabajando en una APP que tome Ruta del Sol 1 cuando termina en el 2020, y con esos fondos desde hoy se pueda iniciar la construcción de la parte restante. Bueno, le quedo debiendo esa respuesta también. Yo creo que sí están, pero yo le quedo debiendo esa respuesta. Bueno, espero no haber dejado nada importante, pero un poco para finalizar, senadora, el compromiso nuestro, del ministerio, del vicepresidente, ¿sí? Sí, son de obra pública. Plata, Belén, ¿cómo? Son proyectos de obra pública que el director de Invías le va a contestar en unos minutos. Si logramos tener tiempo. Sí. Termine, señor presidente. Pero, senadora, el compromiso es total mío, del ministerio, del vicepresidente, del presidente, con este proyecto y con el Meta, y todos tenemos que ser consistentes y cumplir. Así como le vamos a hacer cumplir al contratista, tiene que cumplir la gobernación, tienen que cumplir los municipios, tenemos que cumplir nosotros, y si todos cumplimos, sacamos esto adelante. Si cambiamos de opinión cada 6 meses, pues esto no se va a poder sacar adelante, y eso es parte del problema que hemos venido viviendo, que yo espero que a partir de hoy se resuelva. Espero que a partir de hoy quedan claras las líneas, para dónde vamos, y seguiremos por ahí. El senador Robledo, una pregunta, pero muy breve, por favor, que ya casi tenemos que cerrar. Pues yo tenía la idea de hacer otra intervención, pero vemos que no hay tiempo, pero hay un punto, y es este, señor director de la ANI. En alguna ocasión mi oficina les pidió a ustedes los TPDs de todos estos días. Entonces, aquí públicamente le encarezco que por favor me los entregue, porque el problema de los flujos, y si hay o no hay, es un problema finalmente de lo que diga la aritmética. Entonces, cuando ANIF dice que más de la mitad de las vías de la segunda y tercera generación no da, es porque lo miraron con los TPDs. Entonces, yo simplemente, porque no tenemos tiempo de más cosas, le voy a insistir en que por favor me dé los TPDs de todas las vías que está haciendo la ANI en este momento. Sí, no hay problema. ¿Qué es lo que quiso decir el director de ANIF con eso? Que no todas las vías se pueden hacer solo con peajes, que algunas vías requieren aportes estatales. Entonces, por eso es que hemos tenido aportes estatales. En algunas vías, con el tráfico que hay y los costos de construcción que hay, es posible hacerlas solo con el peaje, pero en la gran mayoría es necesario hacer aportes. Esos son los aportes de vigencias futuras que se han aprobado y que se han venido otorgando. Pero con mucho gusto le entregaremos esas dos relaciones, la relación de los peajes y de las vigencias futuras que se han apropiado en cada proyecto. Presidente, antes de que termine, por favor, yo sí quiero saber su opinión, o que quede acá la constancia. ¿Es posible adelantar esa contratación sin cumplir las normas técnicas, sin garantizarle las bermas a esta vía por sus especificaciones y el uso que tiene? Senadora, en este país, la gran mayoría de las vías que tenemos, y también se lo podrá decir el director del Invías, no cumplen con el ancho de las bermas. Son muy pocas las que lo cumplen. Esa vía fue construida hace un tiempo. Una forma de hacer las bermas es
dentro de la inversión que hay que hacer en el contrato, pues quitar en una parte y ponerlas allá. Nosotros estamos perfectamente dispuestos a hacer eso. Pero entonces nosotros tenemos que tener pues un diálogo de qué cosa se puede reducir en un lado para poder hacer las bermas en el otro.